hablamos de razones por las cuales evangelizar hoy, y hablamos de 3 razones. En este momento nos toca hablar de estrategias para evangelizar en este tiempo. Como si contestáramos la pregunta, ¿y cómo lo hacemos? Pues mire, estos son tiempos muy especiales, hablábamos al principio. Nos referíamos a la especialidad del tiempo respecto al tipo de persona que nos ha tocado, pero también es tiempo muy especial porque a nosotros, sobre todo los que venimos de la otra generación, nos ha tocado engancharnos en una generación de avanzada, para muy bien y para muy mal. Para muy bien porque es una bendición de Dios. La tecnología es de Dios porque la ciencia es de Dios, tan simple. No hay que tener prejuicio ni tener miedo. Que alguien la use mal, esas son cosas de ellos. Nosotros la tenemos para usarla muy bien. Amén. Y necesitamos aprovecharla siempre que podamos. Amén. Para evangelizar hoy, uno de los métodos tiene que ver con ello, pero vamos a hablar de otras cosas. Comencemos primero por establecer lo que no es evangelizar. Porque solemos creer que evangelizamos cuando hacemos varias cosas que están en la cultura religiosa alrededor de mi iglesia. Mire, no es evangelizar esto. Mire, no es evangelizar darle una Biblia a alguien. No es evangelizar ir a la iglesia. No tiene que ver con regalarle un libro a alguien. Evangelizar tampoco es hablarle a alguien acerca del evangelio. Note la diferencia. No es lo mismo hablar de acerca del evangelio que hablar del evangelio. Le anticipo que lamentablemente muchos de nosotros, creyentes, pasamos años en la iglesia y por falta de ese asunto que estaremos hablando en las otras 2 conferencias, falta de discipulado, no entendemos la diferencia entre evangelizar y ser un discípulo. No la entendemos. Entendemos nosotros que necesitamos ser discípulos, pero no pasamos del evangelio como yo trato de dárselo elementalmente aquí. No pasamos de evangelizar porque no se nos discipula. De ese proceso hablaremos después. Y hablamos acerca del evangelio creyendo que estamos evangelizando. Y oiga qué noticia le tengo. Me ha tocado a mí hablar con personas 20 años en la iglesia, bautizados sin entender el evangelio. Cuando le he explicado el evangelio me han dicho, ¿qué es eso? Yo quiero aceptarlo, y se han convertido a Jesucristo 20 años después. En la iglesia, no se sorprenda, porque nosotros somos una expresión, nosotros no somos la iglesia, nosotros somos una expresión de la iglesia. Y la iglesia es universal. No es evangelizar, invitar a alguien a la iglesia. No es evangelizar, hacer a alguien partícipe de una actividad de la iglesia. Y todas estas cosas pueden en alguna manera en el tiempo ser útiles y cooperar respecto a un proceso de evangelización. Pero ¿qué es evangelizar? Evangelizar es el acto, la actividad mediante la cual una persona comunica el mensaje de la buena noticia del evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Casi estamos dispuestos a contestar otra pregunta. ¿En qué consiste esa buena noticia? Pues mire, ese es el tema del que nosotros regularmente casi nunca hablamos, siendo tan evidente. Lo oímos, lo creímos, lo tenemos en nuestro corazón y por ello vivimos. Pero la noticia en sí consiste en esto, en que de tal manera Dios nos ama. Nosotros enseñamos salvación por fe, no por obra. Y ahí comienza. Cuando tú comienzas a dar testimonio y tu testimonio comienza diciendo, es que Dios me amó. Y lo que yo soy, yo tengo, es que Dios me amó. Es que no hay nada que Dios haga que no dependa de su amor. Todo cuanto viene de Dios viene de su amor y de su justicia. Y en su gracia Dios nos concede el privilegio de evangelizar. Evangelizar es el acto mediante el cual una persona o personas comunican el mensaje del evangelio, que consiste en la gracia en que Dios nos ama, porque nos ama tanto. Dios se hizo un hombre, vivió entre nosotros y murió. Murió a causa de la vida nuestra, el pecado por el pecado nuestro, la necesidad de nosotros ser salvados, murió en nuestro lugar. Derramó su sangre por nosotros. Eso puede decirse de muchas maneras, pero Él no está muerto. Jesús venció la muerte por ti y por mí. Él resucitó de entre los muertos, está a la diestra del Padre. Ascendido a la diestra del Padre, nos dio el Espíritu Santo. No tienes que meterte en los detalles de la doctrina, excepto que decirle esto. Él te hace la oferta, y la oferta consiste en que, según las Escrituras, cada uno de estos eventos son los que Dios ha tomado para que te comunique y te dé la gracia de volverte a Él. Le acabo de contar el Evangelio. Le conté el Evangelio. Eso usted lo sabe, yo no sé que lo sabe. Acuérdese del apóstol Pablo, que a los hermanos corintios, él tuvo que volver sobre el tema, capítulo 15, hermano.
Y usted lo conoce tanto como yo. Solo quiero mencionarle unos eventos antes de darle las razones aquí de lo que estamos hablando acerca de estrategia. Y es que debe oír bien para que usted pueda aprovechar estos recursos. 3 asuntos que le menciono solo de lado. Lo uno, eso lo dijo Jesús respecto a las cosas que nos pertenecen, las que tú tienes. El conocimiento adquirido no se echa vino nuevo en odre viejo. No te olvides de eso, por favor, para que puedas entender lo que voy a tratar de comunicarte. Es decir, de lo que tú tienes en tu fe, no te creas que lo que tú tienes es lo que tienes que preservar solo porque tú lo tienes. Tienes que abrirte a la posibilidad de que en su gracia, por eso el apóstol dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque tiene que usar el vino nuevo en odre nuevo. Tu mentalidad antigua te puede servir para mucho y hasta para gloriarte, pero no te va a servir para vivir en esta generación, a menos que tú cojas tu vino nuevo en tu mente nueva. Un segundo asunto, y esto lo dice Jesús respecto al conocimiento que vas a recibir. Si tú tienes algo que Él te ha dado, vas a recibir más. Todo escriba docto en el reino de los cielos es como el padre de familia que de su baúl saca cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Está contradiciendo Jesús? No, solo cambia el objeto de lo que está enseñando. Eso está diciendo, ahora no está hablando de lo que tú tienes, está hablando de lo que tú vas a oír, del conocimiento que vendrá. Cuando venga conocimiento a ti, estamos hablando desde el punto de vista espiritual, porque no tiene que ver esto con la racionalidad humana nada más, tiene que ver con tu condición de la racionalidad de tu fe, que es muy diferente, muy diferente. La racionalidad de tu fe te conduce a entender cosas desde las cosas muy viejas, pero atrae a la novedad de vida y se convierte en nueva porque tú la traes. ¿Me están entendiendo o lo estoy confundiendo? Bueno, aquí viene el tercer asunto. De eso se trata. No hay contradicción en Jesús. Respecto a lo que tiene, asegúrate. Necesita una mente nueva para usar los recursos nuevos. ¿Se entiende eso? Respecto a lo que va a recibir, necesita tener tu baúl y no botar lo que has recibido. Usarlo junto con las cosas nuevas. Y aquí viene lo más interesante de todo. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Haz como ellos dicen, pero no haga como ellos hacen. Porque ellos dicen, bueno, ya Jesús te acaba de decir dónde es que se define el asunto de hacer la voluntad de Dios. En el oír bien, decirlo, profesarlo, sí, pero en ser consecuente con lo que se dice y se profesa. Es decir, no es cuestión de lo que tú sabes. Mira, a Dios le encanta lo mucho que tú sabes. Él no desprecia eso. Lo que Dios quiere es que tú seas sabio y que lo que tú sabes lo use en el tiempo que te toca vivir para la gloria de su nombre. ¿Se entiende eso? Ahora estamos ready para pasar por aquí. Evangelizar. Estrategia para evangelizar. Yo sé que la mayoría está preparado para decir, bueno, y sabemos cuántos métodos tenemos, ¿verdad? Desde las 4 leyes espirituales hasta mi hermano Garley. Yo recuerdo a mi hermano Garley por allá cuando yo era mucho más joven. El Silio. ¿Te recuerda, hermano Garley? Sí, porque el Silio es de aquella generación, aunque él se pinte de que no. El tema que no vamos a hablar aquí, no vamos a hablar, todo eso metodológicamente hablando puede entrar en un proceso de discipulado. Por aquí vamos a hablar de discipulado ahorita un poquito, por el momento estamos hablando de evangelizar. Y evangelizar no comporta métodos aprendidos. Se pueden aprender métodos, pero comporta una disposición a vivir. De ahí porque no voy a enseñarte un método, te voy a indicar qué es lo que tienes que hacer. Si quieres evangelizar, evangelizar comienza por orar. La respuesta primera a la evangelización, al margen de los métodos, es la oración. Modelo tenemos el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo simplemente obedeció a lo que el Padre le estableció. Y Jesús no oraba porque Él necesitaba orar. Jesús oraba porque la vida suya era una vida que solo encontraba sentido y expresión en la oración. Jesús no oraba como usted y como yo. Y de hecho, lástima que usted y yo, que debemos orar como Jesús, no lo hacemos como Él. Jesús no oraba para contarle a Dios lo que necesitaba. Jesús no oraba para decirle a Dios, mira qué piadoso soy. Jesús oraba para gozarse en Dios. Jesús oraba para deleitarse en Dios.
La oración no es lo que nosotros solemos creer que es. Solemos hacer de la oración un elemento religioso de vida en el que yo hago porque estoy obligado. Pues mira qué noticia te tengo. Te estás perdiendo lo mejor de Dios si tú no has aprendido a responder al amor de Dios con amor. Y la oración es la expresión más genuina del amor que tú dices que tiene a Dios por el Dios que tú dices que te ama. Si tú quieres saber cuánto ama a Dios, te lo voy a decir tan simple como aquí. ¿Cuánto tú oras? No me lo conteste a mí, porque es cuestión de tu corazón. Y oye, cuando digo cuánto tú oras, no estoy hablando cuantitativamente, no estoy diciendo cuánta hora te echas de rodillas orando. Si tú entiendes la oración como inversión de tiempo, no estás pensando en la oración de la que Dios habla. La oración no es cuestión de cuánto oras respecto a lo cuantitativo. La oración es cuánto oras respecto a lo cualitativo. Pues mira, quien habla contigo, aquí presente, yo no soy una persona de oración. Yo no me echo rara vez 45 minutos orando, rara vez. Pero yo oro mucho. Yo oro todos los días mucho. Porque yo no oro de rodillas. Ese es mi devocional, mi culto particular con Dios, ahí solito. Pero no es de eso que estoy hablándote. Te estoy hablando de que tienes al Espíritu de Dios en ti, que es quien controlando tu vida te conduce a orar toda vez que tú lo necesites. Te conduce, Él te conduce a orar. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Pues mire, no solo no sabemos pedirlo cuando conviene, tampoco sabemos podemos decidir cuando oramos. Si vive para Dios y quiere evangelizar, entonces no podrá ser una persona que vive tu vida conectada con los valores tuyos en función de ti. Tienes que vivir tu vida conectada con los valores de Dios en función de su Espíritu Santo que está en ti para conducirte Él. Y ahí te cuento que la oración es maravillosa. No hay cosa más sublime que... Por eso Jesús echaba noches enteras. Jesús oraba noche entera. Y tú dices, ¿pero qué tanto oraba Jesús? No, que Jesús oraba no era para nosotros. Jesús no oraba como nosotros. Jesús oraba como Él, como Dios en comunión con Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo para que hagamos exactamente eso. ¿Qué cosa? Que vayamos a Dios desde la naturaleza divina que Él nos ha dado para gozarnos en Dios. Si tú no oras mucho o poco, es asunto de que quizás tú no entiendas lo que te está perdiendo. Te quiero decir esto. Dios quiere vivir en ti para que tú lo disfrutes y Él disfrutarte a ti. Esa es la primera razón. Dios no quiere vivir en ti para que tú seas un religioso, evangélico, hipócrita, que venga, que vaya, que mucho. A Dios no le interesa ni el ruido tuyo ni el ruido mío. A Dios le interesa la condición de tu corazón y mi corazón. A Dios le interesa nuestro andar juntos. Cuando Dios dice en comunión, está diciendo que necesitamos aferrarnos, agarrarnos y disfrutar el andar con Él. Tú notas que en la palabra de Dios la metáfora más socorrida respecto al vivir para Dios es andar. ¿Lo ha notado? Andar. Y anduvo Enoc con Dios 300 años. Andad como hijos de luz. Andad correctamente. Andad en la verdad. Andad de la metáfora más recorrida. Porque el andar es el elemento más común del ser humano que muestra el movimiento, la dinámica, el logro. Todo lo que tú quieres en la vida lo consigues porque andas. Y si no, pregúntale a un paralítico qué difícil es no andar. Que depende de todo lo que otro haga. Dios quiere andar contigo. Si tú vas a evangelizar, tú tienes que andar con Dios. La primera estrategia para ser eficaz evangelizando es andar con Dios, porque tú eres un testigo de Dios. Y tú hablas de lo que Dios hace en ti. Y si no hace Dios nada contigo, pues tú hablas muchas cosas que no son las que Dios quiere usar. Jesús así lo hizo y obedeció a la palabra. Obedeció tanto que Jesús, mientras andaba, un día vio a la nación. No dice el contexto en qué contexto lo vio. No dice Mateo. Lo que dice es que observó a la gente y observó que andaban como ovejas sin pastor. Y dice la palabra que se le movieron las entrañas. A Jesús le dolió tanto ver a su pueblo andar disperso como sin sentido. ¿Y sabe qué dijo Jesús? A la verdad,
la mies es mucha y los obreros pocos. Se refería a los obreros pocos, eran solo 12 ellos. Porque él se va a referir allá, en Juan capítulo 10 se va a referir a los que vinieron delante de él, y dice gente que decían que eran el Mesías, que eran ladrones y salteadores. Los sobraron pocos, y Jesús va a decir, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús está diciendo, ora para que Dios cumpla su propósito a favor de su pueblo, con aquellos que Él quiere usar para la gloria de su nombre. Esto es cuestión de orar, hermanos. Hay que comenzar orando primero. La razón es que el vínculo necesario, terriblemente necesario, para orar es velar y orar, es responder a la fe desde una actitud en la que tú estás atento, y valga la redundancia. Es un vivir cotidiano. No es un arranque que se te meta a ti, un acto de obediencia como solemos hacerlo en la fe evangélica, que de momento solamente a alguien una serie acerca de orar. Y vamos gente que, oye, la gente no se puede obligar a orar porque no se ora, a menos que el corazón esté dispuesto y que sea sincero ante Dios. Porque Dios no oye tus palabras, Dios mira tu corazón. Y tu oración no tiene que ver con todo lo que tú pides, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Por eso es que Dios no oye todo el disparate que nosotros decimos, porque Él tiene a alguien que lo interpreta. ¿Y sabe qué le dice? Lo que Él quiere oír. ¿No han oído la palabra de Romanos el capítulo 8? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y no es con palabras, es con gemidos. Es un lenguaje de Dios que Dios entiende nada más. Y el que escudriña los corazones, usted nota que la cosa viene de allá para acá. Cuando el Espíritu lo interpreta, entonces Dios mira tu corazón y Él sabe que tú estás orando. Y cuando Dios mira tu corazón, Él sabe cómo está viviendo. Y eso es porque no consigue todo lo que tú quieres. Ya Santiago se encarga de decirnos que la oración no es solo buena porque lo hagamos. La oración es buena si la hacemos en el Espíritu, porque el Espíritu es la norma y la manera como orar. Porque si ora en la carne, ya Santiago lo dijo, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden para ustedes mostrar lo que ustedes son. Piden para su deleite. Pues mire, está pidiendo tu tiempo. Dios no quiere que vivamos y usemos los recursos de la oración así. Un texto más. Juan capítulo 15, versículo 16. El asunto es que no me elegisteis vosotros a mí. El asunto es que tú estás en Cristo por la gracia de Dios. El asunto es que estamos en Cristo porque Dios nos amó desde antes. El asunto es que estamos en Él para gustar sus bendiciones, pero sus bendiciones están condicionadas a cosas tan importantes como que nosotros estemos dispuestos a recibir esa bendición. Por eso es que el autor de Hebreo va a decir, Juan capítulo, termino de citar Juan capítulo 15, el versículo 16, para irme a Hebreo capítulo 4, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ajá. ¿Cómo termina ese pasaje? Llevéis fruto. ¿Y qué dice Jesús? Y vuestro fruto permanezca. Ah, sí. ¿Y cuál es el objetivo del fruto permanente? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El fruto permanente en Juan, de lo que está hablando de carácter. Está hablando de una vida, que no solo una vida que recibí a Jesús, tengo la vida eterna, yo quiero evangelizar ahora, y yo voy a evangelizar, pero yo quiero evangelizar, vámonos a comprar tratado que vamos a evangelizar. Mira, eso suena bonito, pero no es eficaz. Te va a decir qué tiene que hacer. Si Dios habla a tu corazón, y tú entiendes que debes evangelizar, examina tu corazón y pregúntate, en oración delante del Señor, ¿cómo estoy viviendo, Señor? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Se acuerdan que le decía ahorita de la perversidad? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Y sabe por qué debe orar así? Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oye, tú y yo tenemos una naturaleza humana tan perversa que nuestra naturaleza humana ahora también. En particular, ese es mi problema. Espiritualmente hablando, mi problema es cuando mi carne se pone espiritual. Ay, eso me da problema muy terrible. En serio, cuando mi carne le coge el consejo espiritual, tengo que sacar la defensa y estar atento, porque mi carne le coge con orar a ella. Mi carne le coge con hacer cosas en la carne. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. La palabra que yo hablo
son espíritu y son vida. Aquí está la palabra. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hombre, la oración según Dios es un capital que podemos capitalizar, mira, hasta ahorrándolo. Esa frase, para el oportuno socorro, lo que está diciendo es que tú no sabes lo que va a vivir ni sabes lo que te viene. Pero cuando tú aprendes a orar y depende de Dios, tú ahorras oración. Tú ahorras gracia por la oración. Y cuando viene la dificultad para la que tú no estabas preparado o para la que estaba preparado, el hecho de que oraste y te preparaste, Dios ahí te trae solución por la oración que tú has hecho anticipada. Y te estoy hablando de evangelizar, porque ¿sabe cómo que eso funciona? Bueno, solo se lo menciono así de paso, un caso que usted conoce. ¿Se acuerdan de Felipe en el desierto? En el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Se acuerdan del eunuco, el tesorero de Candace, la reina de Etiopía? ¿Usted conoce el fenómeno? Un fenómeno simple. ¿Cuál? Felipe iba caminando y el eunuco iba en su carro. Y le dijo el Espíritu Santo, acércate a ese carro. ¿Qué pasó? Felipe había cumplido su función. Felipe estaba andando en el Espíritu. Felipe oyó al Espíritu y ahí tenemos el punto determinante. ¿Sabe por qué tú no evangelizas más? Tú no oras, no andas en el Espíritu. Dios te habla. ¿Y sabes lo que le dice a tu carne? Dice, esas son cosas mías. Tú estabas con alguien en algún lugar y Dios te dijo, háblale de Jesús a esa persona. Y tú miras y ves, ¿qué es eso? Yo no tengo iglesia. Y a los que más llega a decirle, mira, yo soy evangélico y te gustaría venir a la iglesia. Dios no te dijo que le hablara de la iglesia. Tú oíste mal. Digo, si es que oíste. Hermano, Dios quiere que tú evangelices como Él quiere. Y evangelizar como Él quiere es estar conectado con Él en la comunión constante, de forma que el Espíritu te habla, tú lo oyes y tú le obedeces. Hombre, y no te estoy hablando de algo que me lo contaron. Por la gracia del Señor así vivo. Dios me para muchísimas veces en el programa mío. Mira, párate, hace esto, órale. Y hacerlo voy. Y Dios quiere hacer eso contigo. No lo está haciendo conmigo como una excepción. Te estoy hablando de evangelizar. ¿Qué pasa con evangelizar? Que el activismo sin oración simplemente resulta en pretensión. Que vamos, por eso que la iglesia evangélica solemos no tener un programa de discipulado y consecuentemente no creemos, porque somos una actividad, le hacemos planes a Dios y le decimos al Señor que lo bendiga. No, hermano, así no es. Ve de rodillas y dile al Señor cuáles son tus planes. Él te va a abrir el entendimiento y te va a mandar a la palabra. Ve a la rodilla y pídele al Señor y diga que te ayude a realizar esos planes. Tú haces los planes orando y el Señor te va a decir cómo lograrlo y va a poner todo medio a la disposición. Todos los medios a tu disposición. Todos. Porque Dios soberano usa los recursos todos para la gloria de su nombre. Eso nos lleva al segundo asunto. La primera estrategia, si quiere evangelizar, tiene que ver con orar. No va a evangelizar porque tú lo dices, porque no tiene poder para hacerlo. No va a evangelizar porque tú quieres, porque no depende de ti. Va a evangelizar eficazmente andando en el poder del Espíritu Santo, que para eso está en ti. Y eso tú vas a conseguir con una cosa tan simple como sincerarte con Dios en oración. Eso nos lleva al segundo asunto, ir a la gente. Oye, ir a la gente como un método de obediencia. Evangelizar no es un asunto de yo estar presente nada más. Ahorita conversaba con mi hermano Henry de ese particular. Evangelizar tiene que ver con llevar el evangelio, con hacer que el evangelio llegue. Por supuesto que hay una condición ideal donde la Biblia se plantea y es donde nosotros debemos establecernos. El texto bíblico siempre habla idealmente respecto a lo que Dios reclama. La funcionalidad Él la puso en manos de nosotros. Si va al libro de los Hechos, va a encontrar que en el libro de los Hechos están todas las estrategias que los discípulos usaron, las que les sirvió a ellos. Pero no hay ninguna estrategia que nos mande a nosotros, así se hace. No hay. Bueno, nosotros que estamos gozando, estudiando, lo que estamos estudiando nosotros, refinando la perspectiva de la iglesia, sabemos eso. Sabemos que Dios dejó la iglesia para que se adapte, se ajuste, tenga la capacidad y la use
Use los recursos para hacer que se cumpla esa palabra que idealmente dice necesitamos ir. Sí, el espíritu, la demanda, la esencia, la obediencia se define en lo que Jesús mandó. ¿Qué mandó Jesús? Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese mandamiento es la base de lo que nosotros somos y hacemos entre tanto que Jesús viene. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cada iglesia local tiene su identidad particular. Y aquí está un tema que a mí me encanta. Porque en la Alianza Bíblica, en la historia, yo vengo de la iglesia, de la Alianza Bíblica de cuando era un bebé espiritual. Y en la iglesia bíblica nuestros hermanos misioneros tuvieron un anhelo muy bueno. Un poquito desentendido de la realidad bíblica, pero muy bueno. Y es que quisieron hacernos una común iglesia. Pero los pobrecitos. Nuestros hermanos misioneros se comieron un elemento tan básico como la contextualización del mensaje. Ignoraron que la iglesia de Jacagua, estamos en Jacagua, ¿verdad? La iglesia de Jacagua es una entidad única frente a Dios y que no va a existir en el universo otra iglesia como la iglesia de Jacagua. Ignoraron que Santiago, la iglesia central que está en Santiago, cualquier otra que esté cerca por aquí, por cerca que esté, tiene identidad propia. Y le toca a cada iglesia local, donde hay dos o más ahí, orar, ir al Señor de rodillas y preguntarle, Señor, ¿cómo lo hacemos nosotros? Ábrenos el entendimiento, muéstranos el camino. ¿Por qué? Porque los principios que funcionan aquí conforme a la totalidad de lo que se hace en la vida en Jacagua, no es igual que allá, ni que allá, ni que allá. Cada iglesia en particular tiene que definirse en función de cómo evangelizar, porque se va a definir en función de cómo va a discipular. Y eso va a llevarnos al tercer asunto. El asunto tiene que ver con la ética, tiene que ver con el comportamiento. Jesús así lo estableció. Se trata de obediencia. La obediencia es la base común. El tema es cómo obedecemos. Eso va a depender de qué ustedes quieran hacer respecto a cómo van a obedecer. Para algunos de nosotros, y yo apuesto por esto, yo prefiero siempre que tengamos la oportunidad, veámonos la cara y hablemos, ay sí, siempre que podamos. Pero resulta que tenemos el espacio de nosotros poder acercarnos de muchas maneras. Yo no sé si usted lo ha notado, pero usted se dio cuenta que esta pandemia en alguna forma funciona como una prueba para la iglesia. ¿Usted se dio cuenta? Y que muchas iglesias han ganado mucho, nosotros hemos ganado mucho como iglesia, y otras iglesias han perdido mucho. Y dice, ¿por qué? Porque mire, aquellas iglesias y aquellos creyentes a quienes el Señor encontró velando y orando, la pandemia ha sido una bendición para ellos. Pero aquellos creyentes a quienes la pandemia encontró flojo en su fe, viviendo su vida como ellos querían, la pandemia lo abarreó. ¿Y sí por qué? Porque así es que Dios actúa. Dios nos ha dado la gracia de servirle al margen de las circunstancias. Él nos pide que le seamos fieles en cualquier circunstancia, en cualquier condición. ¿Y qué pasó? Que esta pandemia vino a probar la fe de nosotros. De donde mire qué bendición. Las iglesias que hemos sido encontradas con nuestra identidad definida. Por ejemplo, nosotros como iglesia, perdónenme que es de la que puedo hablar, porque es la que yo hago vida espiritual. Nosotros somos una iglesia que habíamos entendido de qué se trata y andamos nosotros conforme a la ayuda que el Señor nos ha dado, aprovechando los recursos para hacer eso. Pero eso no es un asunto que yo puedo decirle a usted que usted tiene que hacerlo como nosotros. No. Lo que sí puedo decirle a usted es que doble la rodilla, que vaya al Señor y diga, Señor, queremos hacerlo. Señor, queremos obedecerte. Queremos ir desde la obediencia a obedecer lo que tú mandaste. Porque Jesús mismo vivió en obediencia. Por lo que padeció, Él aprendió obediencia. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. ¿Qué estoy diciéndole? Vamos a tener éxito en una cosa, en otra cosa no va a ir tan bien. Pero mire qué noticia le tengo. Que toda vez que hagamos la voluntad de Dios, oiga el texto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Oiga, todas las cosas, aún sus fracasos, sus errores, sus dificultades. Pero el tema es que Dios coopera así, y la obra coopera así, con los que aman a Dios, es decir, con aquellos que deciden andar en obediencia. Si usted no anda en obediencia, el resultado es que usted querrá encontrar ahí, por supuesto. Cuando no obedecemos a Dios, andamos en la carne. Y en la carne no hay método que funcione para Dios. Ya Jesús lo dijo, la carne para nada aprovecha.
El apóstol Pablo lo remarca en Romanos 8 diciendo que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Haga el intento si quiere, pero perderá su tiempo. Dios exige, y por eso nos dio el Espíritu Santo, a que aprendamos a andar en el control del Espíritu. Y yo sé que más de uno de nosotros puede estar ahí pensando, anda la piña, el hermano Félix hizo pentecostal. Pues mire, no, porque el hermano Félix se convirtió hace 50 años. Y el Señor Jesucristo le dio su espíritu a su corazón y la gracia de aprender a andar en él. Pero no fue a mí excepcionalmente. Oiga la palabra, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, está en de él. Oiga la palabra, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le guía a usted. Lo trágico de lo que hablamos es que tenemos tantos obstáculos respecto a lo que hablaremos, y más adelante vamos a invertir un poquito en eso, que hemos creído que el Espíritu Santo es pentecostal. Y los pentecostales son otros. El Espíritu Santo de Dios es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Él es el regente de Cristo. Él es el que está en nosotros para formar el carácter de Cristo en nosotros. Él es el que está en nosotros para conducirnos a toda verdad. Él está en nosotros para instruirnos. Él es el que te dice a ti que no haga eso. Solo que eres medio sordo y tú sigues haciéndolo. Te dice, no mientas. Y tú no mientas hasta que no sea el chiste que salvaste otra vez. El otro embuste y déjate otra vez. O eres de los que anda quejándote que te va mal, porque tú no oyes la palabra de Dios que te dice, ¿quieres no tener el mal? Haz el bien. Porque el Espíritu Santo nunca te va a guiar fuera de la palabra. Siempre va a tomar lo que es de Cristo y te lo va a enseñar a ti. Pero tú tienes que querer obedecer. A la gente hay que ir como un acto de obediencia. No como un método nada más, como un acto de obediencia que te va a facilitar una metodología que va desde lo más negro hasta lo más claro. Y tú vas a usar toda la posibilidad de que Dios te guíe. Y siempre que Dios te guíe, va a ser eficaz. Siempre que Dios te guíe. Eso nos lleva a un tercer asunto. Y es que hay que establecer un vínculo sólido a través de la gente. Porque mira qué fenómeno tenemos. No va a ganar para Jesús al que no gane para ti. No es verdad. Para ganar a alguien, a Jesús, tiene que ganarlo para ti. ¿Por qué Jesús era amigo de pecadores? ¿Por qué Jesús andaba en medio de prostitutas, ladrones, pecadores? Y los fariseos, hombre, que no entendían. Ese no puede ser Mesías. Bueno, mira qué pasa. Lamentablemente, nosotros en esta generación nos ha tocado trabajar en un medio muy tenso en ese sentido, porque ha llegado a hacerse teológicamente factible la santidad como separación física. Y nosotros creemos que ser santo es estar en la iglesia. Y creemos que ser santo es no juntarme con ellos. Y creemos que ser santo es no hacer lo que ellos hacen en el sentido de no estar con ellos. Cierto, la santidad tiene un elemento del que Dios y tú se encargan de mantenerte separado de lo que no debe ser y consagrado a lo que debe ser. Pero desde la consagración a lo que debe ser, si tú no tienes vínculo con gente que no piensa como tú, ¿a quién tú vas a evangelizar? A los hermanos. Usted nota el problema grave de la separación, la santidad como separación física. Jesús fue amigo de pecadores y ejemplos es dado, dijo Jesús. Jesús no evitó nunca a un pecador. Nunca. Jesús, eso sí, quien iba donde estaban los que bebían era Jesús, el Santo. Quien daba la verdad en medio de la pachanga era Jesús, el Santo. Quien estaba ahí para iluminar y buscar a quien necesitaba, porque palabra de Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú estás aquí exactamente para eso. Pero lo que pasa es que nosotros solemos entender la Escritura muy rara. No, porque Pablo dijo que no nos juntemos con los impíos. Un momentito, Pablo nunca dijo eso. Pablo lo que enseñó fue, no que no nos juntáramos con los impíos. Nosotros no tenemos por qué juntarnos con los impíos naturalmente. Nosotros necesitamos tener muy buenas razones para juntarnos con los impíos y la tenemos. Tu razón, Jesucristo. Dios no te manda nunca a ir con los inconversos
para estar con los inconversos. Ese no es el motivo. Pero Dios te manda a que vaya y alumbre, porque tu luz no tiene sentido. Jamás nadie ha prendido una lámpara para ponerla debajo de una canasta. Dios ha prendido una luz y la ha colocado en la cima de una montaña para que todo el mundo la vea. Y las obras que Jesús dice que debe alumbrar, a los que debe alumbrar es a los que están en tiniebla. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ay, pero ellos son impíos. Por eso fue que te mandaron. Dios no te mandó a un mundo de luz o medio alumbrado. Dios te mandó a los inconversos, a los asesinos, a los criminales, a la gente mala, a los impíos. Ay, pero yo no me junto con ellos porque son impíos. Y entonces, ¿con quién te vas a juntar? Si va a evangelizar, necesita vínculo con gente que no conoce a Jesús. Y la iglesia, por eso decía, necesita orar, porque Él te va a guiar. Oye, Dios te va a guiar donde tú debes ir, con quién debes ir también. Yo no te voy a mandar, yo no estoy diciendo aquí, cuidadito con lo que está oyendo, que usted como creyente tiene la libertad de irse y meterse a la pachanga de cualquiera, porque usted es creyente y usted está ahí para iluminarle, pero usted va a ser como ellos. No, eso se llama hipocresía, doblez. Usted lo que sí va a hacer es oír a Dios. Y si Dios le manda a usted, porque Dios le va a abrir la puerta, Dios le va a decir dónde están lo que Él necesita. La parte suya es obedecer y llevar la palabra y alumbrar ahí con ellos. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Lo que es imposible para usted. ¿Qué va a hacer Dios? Va a traer a la salvación, a la vida eterna, aquello que Él señala. Porque hay que mantener vínculos sólidos. Le cuento que no es cuestión de decirle el evangelio a alguien que se convirtió y ya. Es un proceso mediante el cual Dios y usted van a andar juntos y Dios le va a conducir. Y usted va a recibir de Dios la bendición de ser un instrumento de Dios y ver gente venida de la tiniebla a la luz. Pablo le aclaró a los hermanos Corintios el tema. El tema es que los corintios, cuando recibieron la primera epístola de Pablo, que parece ser que no la tenemos aquí registrada, Pablo le dice, yo no le escribí a ustedes, cuando le dije que le escribí que no se juntaran con los fornicarios del mundo, yo no le escribí a ustedes que no se juntaran con los fornicarios de este mundo, porque de tal manera usted tendría que irse del mundo. ¿Dónde va usted que no encuentre un fornicario en el mundo? Más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano. ¿Usted nota la diferencia? Solo con los evangélicos lo hemos cogido al revés. Vivimos en el mundo como que no nos importa. Y mira, hasta tenemos algunos fornicarios en la iglesia, no nos importa tampoco. Eso sí es miserable. Porque aquí estamos hablando ahora de lo único que impide que Dios nos bendiga. Se llama pecado. La iglesia tiene el privilegio de mantenerse andando en santidad y no es si quiere. Al que fornica hay que sacarlo de la comunión si no quiere ponerse como debe estar. Porque para estar aquí hay que santificarse y ser santo. No sé si a usted le gusta, no sé si usted lo entiende. La santidad no es una opción, es la opción. Si alguno se niega a santificarse, problema va a tener con el Señor, que se encarga de disciplinarle. Pero el tema aquí es que necesitamos forjar vínculos sólidos con inconversos, con no creyentes, con familia no creyente, con amigos no creyentes, e invertir en ellos. Invertir en ellos puede significar la circunstancia que usted necesite, la que sea, pero invertir en ellos, en quien es sus amigos. Palabra de Jesús, oiga esta palabra: ganad amigos por las riquezas injustas, para que estos os reciban en gloria cuando ya falten. ¿Qué les parece? ¿Saben qué está diciendo Jesús? Lo que tú tienes, en verdad, aquí nos metimos en el tema de la iglesia ahora mismo. Lo que tú tienes no es tuyo. Tú no tienes nada de ti por ti. Todo lo que tienes, Dios lo ha puesto en ti, por ti, para gloria de su nombre. Todo. Tu vida es del Señor. Tu trabajo es del Señor. Tu esposa es del Señor. Tu carro es del Señor. Tu posesión es del Señor. Y si el Señor te pide que la use para gloria de su nombre, es la mejor manera de usarla. Porque hay recompensa en el cielo por ello. No va a darle nada al Señor que Dios no te vuelva para atrás multiplicado. Y si no, tienes que examinar tu condición en Cristo, porque Él te compró. Y no medio te compró. Y lo que es mejor, te compró y te trajo con Él, para Él. Él fue y murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre y te compró y te trajo a la iglesia.
La iglesia es el lugar donde Él coloca a todos aquellos que Él quiere usar para gloria de su nombre, habiéndolo comprado, lo compró con su sangre. Tú eres del Señor y no tiene opción. No eres un siervo del Señor, porque el siervo es una persona tomada a ciertas condiciones que va a servir en un término particular, por una recompensa particular. Pero es que tú no eres un siervo del Señor. Tú eres un siervo de la iglesia y de los hermanos. Del Señor tú eres un esclavo. Y esas son palabras mayores. ¿Sabes cuál diferencia hay entre un siervo y un esclavo? Que el siervo sirve, que yo soy un siervo de ustedes. Circunstancialmente estoy sirviéndole, sirve por ciertas condiciones. Y el esclavo, no, yo soy un esclavo del Señor. El esclavo no tiene derecho, el esclavo no tiene posesiones, el esclavo no tiene opinión, el esclavo no tiene vida, porque su vida es la vida de su Señor. El esclavo no tiene palabra, porque la palabra es la palabra de su Señor. El esclavo no tiene derecho, porque los derechos de ese esclavo dependen de su Señor. Y si tú eres de Cristo, tú eres un esclavo de Cristo. Lo que está diciendo es, y eso nos lleva al último asunto con el que terminamos, que necesitamos los recursos del Señor para hacer la obra de Dios. En ese sentido, siendo esclavo de Él, nos toca a nosotros involucrarnos con Él e involucrar este recurso particular, la congregación. Ahí sí se pone interesante la cosa, porque dejamos de hablar de evangelización como un asunto de testimonio para hablar de evangelización como un proceso de discipulado, que no es un asunto que los individuos están llamados a hacer. Es la iglesia local la que tiene que determinar cómo funciona aquí, desde su proceso de evangelizar, cómo está funcionando la evangelización entre los hermanos, cómo Dios está bendiciéndonos. Para los que vienen a la iglesia, a eso nosotros vamos a formarlo. Y el programa de la iglesia, cual sea, tiene que dirigirse con meta, con objetivo clarísimo, a que en 2 años, mi hermano, será esto, en 3 años será esto. Planificar la educación de la iglesia, porque un proceso de discipulado, cuyo currículum el Señor nos dio. ¿Qué tenemos que enseñar en la iglesia? Todas las cosas que yo os he mandado. Y ese currículum comienza con Romanos y termina en Apocalipsis. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Pues mire, ya eso depende de ustedes como iglesia, lo dije hace un momento. Como iglesia, cada iglesia, y yo sé que es una cosa que lamentablemente no hacemos por demasiadas razones, pero que sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Entender que los procesos de discipulado vienen de la iglesia local como la respuesta de ellos a la extensión del evangelio. ¿Que por qué la iglesia no crece? Porque los hermanos no evangelizan como individuos afuera, y consecuentemente, ¿cómo va a crecer si la gente no está entrando? ¿Y cómo el Señor va a añadir a la iglesia a los que están para ser salvados si los testigos de Él no están haciendo lo que hacen? Pongámoslo positivo. Si los testigos del Señor hacen lo que tienen que hacer, que es ser testigos del Señor allá en su contexto donde ellos viven, porque la iglesia va al sindicato, la iglesia va al mercado, la iglesia va a la fábrica, la iglesia va al consultorio, la iglesia va en el taxi, al chofer, la iglesia viaja para la capital, la iglesia va donde quiera que va uno de sus miembros. Yo sé que en la cultura evangélica que vivimos, y perdónenme que yo suelo ser algo crítico con eso, la iglesia es una cosa del domingo, pues cuando yo estoy ahí, estoy en la iglesia. Yo recuerdo el caso de un pastor que se encontró con una hermana y le dice, hermano, en un supermercado, y el pastor mira para atrás. Y la hermana viene toda eufórica, ¿sabe? Pastor, qué bueno verle, mire, yo me gocé tanto con la predicación ayer, mire, pastor, qué buena tuvo. Y el pastor le dice, hermana, espérese, estamos en el supermercado. Y la hermana se dio una enfriada. Hermano, y es que tu fe es un asunto de donde tú estás. Si estoy en la iglesia, ahí sí podemos hacer una Coca-Cola caliente en un vaso chiquito. Pero si estamos en el supermercado, de eso no se habla aquí, hermana, estamos en el supermercado. Hermano, es todo lo contrario. Tu fe es el asunto de tu vida y necesita involucrar a la iglesia en ese proceso. Pero como decía, y hablaremos y abundaremos de eso un poquito más adelante, tiene que usar los recursos de Dios. Y esos recursos tienen que ver con esto que he tratado de comunicarle. Le he dicho que los recursos tienen que ver primero que todo con la oración.
Si vamos a hacer una estrategia adecuada de evangelizar, necesitamos decidir orar y aprender a orar como Jesús enseñó. Lo segundo que dije es que vamos a tener que hacer ir a la gente como un acto de obediencia. ¿Usted entiende la diferencia? Ir a la gente como acto de obediencia implica asegurarnos de que la metodología como iglesia local, la que vamos a usar, es la que necesitamos. ¿A cuál gente? A la nuestra. En el caso de Jacagua, a la de Jacagua. En el caso de donde esté esa iglesia establecida, tiene todo un entorno. Yo le tengo a usted una cosa que es muy triste, que yo he comprobado, que las iglesias están ubicadas en lugares regularmente donde la gente ni sabe que están ahí. Y si están ahí, la gente que menos saben de esa iglesia son los vecinos. Y no quiero decir otra cosa peor, que a veces la gente que más odia a esa iglesia, por supuesto, son los vecinos, porque no solo no le interesa a los vecinos, sino que los obstaculizan su vida. La iglesia se convierte en un obstáculo para ellos, que Dios nos guarde, ¿verdad? Y nos libre de ser así, pero yo sé que eso sucede. Un tercer asunto que le he tratado de decir, hermanos, es que hay que establecer vínculos sólidos. Hay que ganarse a la gente para ti. Tú tienes que ser amigo y hacer amigo. ¿Sabes que Jesús tenía una cualidad maravillosa para eso? Jesús sabía usar como cada cosita para crear un puente relacional y la gente le fascinaba eso. ¿Y sabe dónde está Jesús? En tu corazón. ¿Y sabe qué Jesús hace? Que si tú quieres, por el Espíritu Santo, Él desarrolla también esa capacidad en ti, porque no eres tú, yo ni mío. Dios sabe cómo hacerlo. ¿Y qué hace? Usa la iglesia, no evangelice solo por ahí, porque no se trata de tener una isla. Tiene que unir a la iglesia a ese propósito, y la iglesia debe responder a ese deseo y anhelo que tienen ustedes de ganar a otro, porque ese deseo lo pone Dios en el corazón. Pero si la iglesia misma no es consciente de la necesidad de tomar de ese evangelismo hacia afuera y formar un programa de discipulado hacia adentro, entonces, hermano, no va a funcionar como quisiéramos, porque Dios quiere que funcione así. ¿Cómo? Hacia afuera como testigo, hacia adentro como instrumento de Dios para formar el carácter espiritual de cada uno. Eso nos lleva a hablar de ética, es decir, de evitarnos los conflictos que tenemos, de cuánto malo testimonio. Oiga, no hay cosa más terrible que está viviendo esta generación respecto a la iglesia, de la doblez y la vergüenza que implica ser cristiano. Tienen que tener cuidado. Yo suelo decir, y me suelen oír hablar de la fe cristiana como un asunto que hay que observarlo muy bien. ¿Por qué? Porque la fe cristiana no es exactamente lo que la cultura está viviendo y produciendo hoy. Nosotros necesitamos usar los valores de la fe en Cristo para que la gente entienda. Y termino contándole de los chinos, que suelen saber más que todo el mundo. Los chinos actualmente viven un problema, y es que los chinos se encontraron, ya por circunstancias del país, son un país ateo, institucionalmente ateo, pero encontraron que la gente más deshonesta del mundo, lo más deshonesto, eran los cristianos que iban a China. Y cuando llega un chino, cuando llegaba un occidental, por antonomasia cristiana, ellos le preguntaban, llegaban a ese negocio, ¿tú eres cristiano? Y decía que sí, le sacaban los pies. Ellos entendieron una verdad, y es un fenómeno que se está dando en China. La gente en la que hay que confiar, que viene a hacer negocio, no dice que es cristiano. Si dice que es cristiano, no. Dice, yo soy de Cristo. Cuando a un chino alguien le dice, te pregunta, ¿tú eres cristiano? Dice, no, yo soy de Cristo. Yo soy de la gente de Jesús. Entonces sí. Hermano, que Dios nos guarde. Que tenga misericordia de nosotros y nos dé la gracia para que nosotros seamos de la gente de Jesús. Quizás más adelante puedo contarle qué es lo que hay detrás de todo eso.